en un título que se llama Viviendo por Principios. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Bueno, esta frase que dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, lo que quiere decir es que nosotros ya somos creyentes del Evangelio. Por donde quiera que vamos caminando, llevamos el Evangelio, y la partecita última que dice parte de la muerte de Jesús se refiere a 3 cositas: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, que eso se resume también en lo que es el Evangelio. Viviendo por principios. Hay mucha gente que en estos tiempos vive por emociones, y las emociones son malas y son buenas, porque cuando la persona no tiene emociones buenas, pues entonces sus emociones serán malas. Las emociones malas, voy a dar un ejemplo de emociones malas. La gente dice: no siento leer la Biblia, entonces no la lee. No siento ir al culto, entonces no va a culto. No siento ofrendar, no siento esto, no siento eso. Como no siente, pues no hace. No siento orar, dicen algunos. Y la Biblia da un mandamiento que hay que orar en todo tiempo. Incluso allá en Lucas pone de ejemplo a una mujer que pide justicia a un juez que ni era temeroso de Dios ni creía en nada. Sin embargo, la enseñanza de esa parábola es orar siempre y no desmayar. Y qué bueno aprender en esta mañana, o aprender en la vida cristiana sobre todo, que la vida cristiana está basada en principios, no está basada en emociones, no está basada en gustos, no está basado en ideas, en principios. Y la Biblia es un libro de principios. Por eso la Biblia no es un libro solamente para leer, es un libro para entenderse. No es una verdad para ser solamente cantada, es una verdad para ser practicada. No es un libro solamente para realizar devocionales, es un libro que si lo aplicamos, todo lo que está ahí transforma la vida de cada persona. O como dirían los psicólogos, o los sociólogos, o los antropólogos, transforma la vida de cada individuo. Si usted es una mujer, estoy hablando con los que conocen a Dios, que se han bautizado, que están viviendo la vida en el Señor. Si usted es una mujer que conoció a Cristo, y que cuando conoció a Cristo usted venía siendo maltratada, y ha pasado un tiempo en la iglesia, y sigue siendo maltratada, la pregunta es: ¿qué pasó ahí? Por eso la Biblia no es una palabra para vivirla solamente por emociones. Si usted es una persona que llegó a la iglesia y abusa de sus hijos, no voy a decir que el abuso sea sexual, pero abusa de sus hijos y no los disciplina sabiamente como enseña la Biblia, si usted todavía es de los que tira el pelo, ala las orejas de sus hijos, golpea con la mano el cuerpo y le perjudica sus emociones a ellos mismos, y lleva 5 años o 6 años conociendo al Señor y sigue haciendo lo mismo y no los disciplina como enseña la Biblia, entonces la pregunta es: ¿realmente usted ha conocido al Señor Jesús? Y por eso es que hay muchos creyentes que están en la iglesia y a través de los años se preguntan muchas cosas. La iglesia a veces se queda en el pasado solamente, en brincar, en saltar, y no es que sea malo, eso está bien, pero nosotros tenemos que vivir por principios y no por emociones. Y nosotros tenemos que entender que la iglesia, aunque está en el pasado, tiene que estar también en el presente y tiene que llevarme a mí en el futuro, al futuro.
La iglesia no se puede enfocar solamente en un crecimiento numérico. Claro que es necesario, pero la iglesia tiene que enfatizarse en los valores que enseña la Biblia. Una iglesia que tiene éxito es aquella que cumple el propósito para el cual Dios la ha llamado como iglesia. La iglesia a veces no tiene que medirse por su tamaño. La iglesia más bien tiene que medirse es por su madurez espiritual. Porque vivimos días en que es difícil vivir como hijos de Dios. Es muy complicado. Y entonces uno a veces se pregunta, ¿cómo es posible que existan padres malos que tienen buenos hijos? Y a veces uno trata de encontrar fórmulas y acude a una cosa y acude a la otra. Pero así usted haga las cosas correctamente, a veces esas fórmulas no funcionan. Yo creo que lo más importante es que tenemos que amar a Dios y tenemos que criar a nuestros hijos bajo la disciplina, la amonestación y los principios de la palabra del Señor. Claro, eso no le va a garantizar que sus hijos sean buenos, porque uno aquí mismo, uno encuentra hermanos que han educado a sus hijos a los pies de Cristo, les han enseñado los principios bíblicos, y cuando ya llegaron a la mayoría de edad y se dejaron influenciar por los amigos, se apartaron de la iglesia, se apartaron del Señor. Entonces tampoco existe una fórmula que garantice que usted, siendo un buen marido o siendo una buena esposa, va a tener un excelente matrimonio. Porque hay buenos maridos que tienen malas mujeres y malas mujeres que tienen buenos maridos. Y buenas mujeres también tienen malos maridos, etc. Entonces, con un solo cónyuge, uno solo de ellos dos, que decida no están de acuerdo con el otro, de ahí todo se va a ir al piso, ya no habrá un matrimonio saludable. Yo uso la palabra saludable porque es que no hay matrimonios perfectos. Quitémonos esa idea de la cabeza, pero un matrimonio saludable es aquel matrimonio que de alguna manera se entiende, se llevan, van manejando las cosas en el camino del Señor. Y no importa si usted canta bien, ora bien, no importa lo que haga, pero si no aplica la palabra de Dios para su vida, nunca las cosas van a funcionar como Dios quiere que funcione. Con un solo cónyuge que falle en un matrimonio, no se puede esperar que un matrimonio sea totalmente saludable. Todas estas cosas tienen que llevarlo a uno a hacerse preguntas. ¿Cómo es posible que hijos rebeldes nazcan de padres piadosos? Por ahí escuché el título de un libro que dice cómo ser padres buenos en un mundo malo. Porque no importa cuánto se porte bien usted, sus hijos a veces eligen el mal. Ojalá que no sea el caso suyo, no sea el caso de nosotros. Trataremos por todos los medios, basados en la palabra del Señor, de que las cosas funcionen bien. Hijos rebeldes nacen de padres piadosos, hijos piadosos también nacen de padres rebeldes. Yo me acuerdo que una vez prediqué un sermón que lo titulé "En mi casa los rebeldes son mis padres". Así como desde la perspectiva de un hijo. Y la pregunta lógica podría ser, ¿para qué entonces soy un buen marido si no voy a tener un buen matrimonio? ¿Para qué voy a ser un buen padre bueno si también puedo tener hijos malos? La respuesta es sencilla. Dios creó la vida, creó todo para que la vida funcione en base a los principios de la palabra del Señor. Nadie es responsable de la obediencia o la desobediencia de otro. Dios nunca disciplinará la desobediencia ajena. Y Dios siempre bendice la obediencia personal. Por eso tenemos que tratar de hacer las cosas como nos enseña la palabra de Dios, sin esperar que las cosas vayan a funcionar, o si vayan a funcionar o no vayan a funcionar.
Dios creó a cada persona con un propósito, que cada persona viva con excelencia, la razón de su existencia. Yo por eso todos los días, me disculparán algunos a veces, yo trataré de vivir esta vida a lo máximo, estudio, leo, me capacito, aprendo, porque quiero vivir esta vida que Dios me dio a lo máximo. Entonces, y solamente podemos vivir una vida que dé frutos, como dice la palabra del Señor a mí, me dice a mí la palabra del Señor allá en San Juan capítulo 15. Solamente se puede vivir una vida llena de frutos, realizadas, cuando yo aplico los principios de la palabra del Señor. No los que cantan bien los principios, los que oran bien bajo los principios, no los que ayunan bien, no los que sirven bien, o los que ofrendan bien, o los que diezman bien. Pero pueden hacerlo, eso es correcto, pero a veces vivimos mal. Entonces, viviendo mal no se puede vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, una vida llena de frutos, realizada. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo estás viviendo la vida que Dios te ha dado en el Señor? ¿Por principios o por emociones? Entonces las emociones dicen: yo no siento esto, yo no siento, y se quedan en no siento, y de ahí no se mueven. Entonces, y a veces todos son demonios, a veces toda la culpa se le echan al diablo, a veces no. Nosotros tenemos una vida bonita que Dios nos ha dado, y esa vida Dios la diseñó para que la vivamos bajo los principios de la palabra del Señor. A veces pensamos: si yo oro bien, si yo canto bien, si yo ayuno bien, si yo sirvo bien, si yo ofrendo bien, tiene que irme bien. No necesariamente. Es una posibilidad. La felicidad ni siquiera es eso en el Señor. Y tengo que ser feliz. Entonces, para poder ser feliz tengo que madurar. En el Señor tenemos una vida. Por eso leíamos al comienzo que nosotros llevamos las marcas de Cristo por donde quiera que nosotros, a veces caídos pero no derrotados, dijo el apóstol Pablo, a veces desesperados, pero aquí vamos en el camino del Señor, porque tenemos que madurar. ¿Usted cree que porque esté en la iglesia le vaya bien, diezme bien, cante bien, asista, no le van a llegar los problemas? Sí le van a llegar los problemas, le van a llegar los sufrimientos, claro que sí, pero aquí hay una gran diferencia, que es que aquí tenemos al Señor, y con el Señor las cosas son más llevaderas. Pero nadie madura orando. Hay que orar, porque la Biblia nos enseña que hay que orar. No estoy diciendo que tenemos que dejar de orar. Hay que ayunar, hay que ofrendar. Todo eso es parte de la vida cristiana. Pero nadie madura orando, nadie madura ofrendando, nadie madura de pronto cantando. Entonces, yo creo que me disculpa si de pronto hago caer a alguno del avión. De pronto el golpe a veces es como fuerte. Pero uno madura en el Señor es aplicando los principios de la palabra del Señor. Lo demás es parte de mi vida cristiana. Cuando yo aprendo los principios de mi vida cristiana basados en la palabra, entonces yo asisto a la iglesia porque la Biblia me lo enseña, yo voy y escucho la palabra porque la Biblia me lo enseña, yo ofrendo porque la Biblia me lo enseña, yo diezmo porque la Biblia me lo enseña, yo me comporto porque la Biblia me lo enseña. Pero eso no me lleva a mí a la madurez espiritual. A mí me lleva a la madurez espiritual cuando yo escudriño la Biblia, cuando yo practico la Biblia, porque si yo leo la Biblia, pues nadie madura leyendo solamente, hay que practicarla, porque si no seríamos como la mayoría de los universitarios, me disculpan los universitarios, que van y aprenden una cantidad de conceptos, 5 o 6 años, hacen especializaciones, hasta un doctorado, y salen y no saben cómo practicar lo que saben. Entonces, permítame entrar un momentico en la mente suya, porque de pronto lo que más nos ha costado a nosotros es a veces pensar como cristianos,
Muchos somos seguidores de las enseñanzas en las redes sociales, en el YouTube, en el internet, y vemos pastores que se paran hasta en la cabeza, y no está mal, pero tenemos que madurar, tenemos que aprender a escudriñar la palabra. Hoy hay muchos motivadores, y no solamente evangélicos. ¿Cómo es que se les dicen coach? Esa es la palabra, coach. Entonces alquilan una persona de esas que motiva a los otros. Saque ese tigre que está en usted, abrace a 5, vaya, abrace 10, mande una cadena de oración. Y hay gente que ora: Señor, yo quiero que tú al abrir la palabra hoy me digas esas cosas lindas que tienes para mí. Pero ¿qué tal el Señor tenga otras cosas para decirle? Entonces cierras la palabra y no las escuchas. Entonces hoy hay muchos motivadores, y hasta evangélicos también. Por eso yo he dicho que hoy hasta el diablo se volvió evangélico. Y por eso a veces cuando nos llegan las cosas y no maduramos en el Señor, entonces es cuando nosotros nos tornamos débiles. Cualquier viento de doctrina nos mueve. Nos movemos hacia donde la gente nos quiera movernos. Por eso hay gente que hoy está bien en la iglesia y ya uno al otro día ni siquiera los escucha por ahí. Ya los ve uno hasta maquillados por ahí en las redes sociales. Ya hasta la falda parece que le hubieran echado un detergente y se encogió demasiado. O sea, todo eso empieza uno a ver, porque no, es que ahora la iglesia, no está la iglesia, no, ahora me voy a descarriar, ahora no sé qué voy a hacer. No, nosotros sí sabemos qué tenemos que hacer. La Biblia es un manual de principios, no es para vivir por emociones. Y póngase usted a pensar que el Señor le dijo al pueblo del Señor en el Antiguo Testamento: mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. No porque no ayunaba, porque quién es más que, vea, hasta 2 veces por semana ayunaban los judíos, diezmaban, oraban, cantaban, estaban delante del Señor en todo tiempo, fueron testigos del poder de Dios en todo momento. Pero dice el Señor que eso no los enseñó a madurar, porque siguieron sirviéndole a los Baales, a Acera, a Moló, sacrificaban a sus hijos. ¿Qué le faltó al pueblo? Es conocimiento de la palabra, aplicar la palabra del Señor. Entonces, Dios hizo un plan o planificó para que todas las personas, no importa de la edad que tengan, ni importa la condición social, el estatus, el estado civil, si es casado, si es soltero, pueda vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso el Señor dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces, el que permanece en mí llevará mucho fruto. Entonces, cuando permanecemos en el Señor, maduramos en el Señor, nuestra vida será una vida llena de frutos, realizada. Y esa vida la pueden vivir los solteros, los casados, los viudos, los divorciados. Y si usted se siente infeliz siendo soltero, mejor no se case, porque va a seguir siendo infeliz. Eso téngalo por seguro. Pregúntele a los casados si el matrimonio trae felicidad. No, aquí, lástima que aquí no escuchamos los amenes, pero si usted es infeliz casado y quiere divorciarse, pase unos 2 años con su nueva mujer y va a descubrir que su problema no era el matrimonio, sino que usted no se preparó en la vida cristiana para casarse. Eso de que me voy a casar porque voy a ser feliz, no existe soltero, casado, viudo, divorciado que no pueda ser feliz. En el Señor podemos ser felices, porque el Señor nos ha dado un manual de principios. Y no es el problema si usted está casado, si de pronto, porque nadie se casa para divorciarse, pero puede ser que esté divorciado para vivir una vida amargada. Entonces, por favor, no levante la mano allá. Yo sé que o así como hace uno en Zoom, levante la mano. Entonces uno levanta una mano en color azul. Sí, levanta. Entonces existen solteros, casados, viudos, divorciados que son felices.
Así también tenemos que decir que el estado civil no es un problema, tampoco es la situación económica, tampoco es esta pandemia, tampoco lo que de pronto algunos pastores le han hecho a la iglesia, tampoco lo que hayan hecho otras personas. Todos los que viven amargados es porque son amargados. Así de sencillo, porque nadie puede amargarlo a usted, mi hermano, si usted no le da permiso. Si usted le da permiso, pues se va a amargar. Así de sencillo. Si usted le abrió la puerta a la amargura, será un amargado. Nadie puede ser resentido si usted no se resiente. Nadie puede hacerlo enojar si usted no se enoja. Pero si usted sufre de ira, pues le va a tocar que vaya a un cursito de control de ira. Porque ¿qué vamos a hacer? Así de sencillo. Vaya donde un psicólogo. Por aquí nuestra amiga Viviana está estudiando psicología. Ya estamos empezando a recomendarla. Vaya a un cursito de control de ira. Pero es que el Señor nos enseña en su palabra de que tenemos que ser personas exitosas, vivir por principios, no por emociones. Por eso este Dios que yo predico me encanta, porque Él fue el que me entregó esta palabra para vivir una vida fructífera, realizada. Y tenemos que darnos cuenta que en su mayoría el problema somos nosotros, no el Señor. El Señor quiere que usted sea feliz. O el Señor no dijo en su palabra, en Juan 10:10, el diablo vino para matar, o sea, para que viva amargado, matar, hurtar y destruir, acabarle su vida. Pero el Señor ha venido para darnos vida y para que usted no sea amargado, o sea, para que viva en abundancia, dice la palabra del Señor. Entonces hay muchas personas que tienen una idea equivocada de lo que es la iglesia, porque no han entendido la razón, el propósito, la existencia de por qué Dios tiene la iglesia en esta tierra. Y también, claro, pues tenemos que decir que el problema también ha sido a algunos líderes que se quedan en el pasado, se quedan, que de pronto no evolucionan en la palabra del Señor, porque es que la palabra del Señor, cuando yo la predico, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que dejar que la Biblia me lea a mí, y también tengo que permitir que la Biblia me confronte a mí. Pero si no lo estoy haciendo de esa manera, entonces no estoy haciendo nada. Entonces, por eso así ofrende bien, diezme bien, cante bien, ore bien, ayune bien, de pronto vive mal, porque todavía no ha aprendido a madurar en el Señor. No vea como el ayuno, la oración, la vida cristiana como una fórmula para que usted salga de algunos problemas. No, eso tiene que ser parte de su vida. El diezmar, el ofrendar, el cantar, el ayunar, el asistir a la iglesia. Usted tiene que aplicar los principios de la palabra del Señor. Y tengo que decirle con todo el respeto que no hay personas felices inmaduras. Todos los inmaduros son infelices, pero todos los maduros, y no estoy hablando del plátano como tal, sino todas las personas que han madurado en el Señor son felices, porque han aprendido a entender al Señor, han aprendido a entender que la palabra del Señor es un manual de principios para que yo sea feliz. Entonces, la razón de la felicidad de una persona no es tener todas las cosas que quiere, vivir las circunstancias. Ay, ojalá no hubiera pandemia, ojalá esto fuera color de rosa, yo me ganara el baloto, que mi esposa fuera esa persona diseñada en computador, en Photoshop, Corel Draw, como yo la quiero. Entonces, no es eso. La razón de mi felicidad es otra cosa. Porque yo no he aprendido a vivir lo que Dios quiere que yo viva, que es la razón para la cual Dios me tiene en esta tierra. Si usted en la mañana se levanta, porque yo me paro antes de las 6 de la mañana, y a veces abro la ventanita así para ver cómo está el día, porque a veces me gusta ver esa neblina así, y se ve todo opaco allá, pero uno ve que ahí encima de la cuerda se paran unos pajaritos. Y empieza, y lo más rico es que en la mañana es que se ve todo ese silbido. Esa es la razón de la existencia de ellos.
Usted tiene que preguntarse por qué Dios lo tiene aquí en esta tierra. Si usted se siente infeliz, es porque no es porque su esposa lo hace infeliz, ni su marido lo hace infeliz, ni el novio, la novia o qué sé yo lo hace infeliz, es porque usted es un infeliz. Así de sencillo. Si usted llegó casado a la iglesia infeliz o creyendo que de pronto las cosas van a cambiar y no sé qué, y dice no, me voy a casar para ser feliz, pero resulta que después de que se casan, entonces ve que la esposa está amargada, dice no, mi esposa está infeliz, y usted cree que ya la está haciendo infeliz porque usted es infeliz, entonces ya es un par de infelices ahí casados. La iglesia Dios la puso para una razón, para que usted y yo cambiemos. Tenemos que comenzar a agregar esos principios a nuestra vida que de pronto no hemos aprendido a madurar en el Señor. Le pregunto, todos los que están viviendo problemas con sus hijos, ¿cuántos de los padres antes de que sus hijos nazcan han hecho un curso de ética bíblica? Y eso lo da el pastor en la iglesia. ¿Cuántos de los padres, ya cuando sus hijos empiezan a crecer, sus mismos padres le han dado a sus hijos un curso de ética bíblica? ¿Le enseñaron a sus hijos cómo ser una persona confiable? Por eso no puedes dejar de diezmar. Y ojalá mande los diezmos al alfolí con tus hijos. Respetable, responsable, justa, solidaria, íntegra, enfocada, amorosa, con los valores que la palabra del Señor me enseña. Pero si usted le dice que a su hijo que no sea un ladrón, pero usted no diezma, entonces ¿cómo le vas a enseñar principios de la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por un curso sistemático? A veces cuando el pastor dice, bueno, este año voy a enseñar todo el año sobre el cristiano y su vida en la congregación, y todos empiezan animados y quizás el primer mes no falte alguno, pero como el pastor está enseñando así poco a poco, entonces ya los 2 meses, no, qué aburrimiento, lo mismo, eso con esa predicación me quedo dormido. Y hay gente que asiste a un programa, y no es que esté en contra de los programas, pero quiero de pronto, discúlpeme si lo hago caer del avión, pero cuánta gente no espera el programa y de pronto habla en lenguas y todo eso, y después del programa sale y sigue lo mismo, no cambió. A veces, listo, el programa estuvo lindo, hablamos en lenguas, danzamos en el Señor y todo, nos renovamos. Y hay a muchos que se les pregunta, ¿cómo estuvo el culto? No, el culto estuvo hermosísimo, brincamos, bailamos, hablamos en lenguas, y no es que esté en contra de eso, no me malinterprete, pero le preguntan, ¿y qué dijo el pastor? ¿Qué enseñó el pastor? Y ahí nos quedamos. Entonces tenemos que ser muy reales con nuestra vida. No levante la mano, por favor. No se asuste. Eso es parte de mi trabajo en el Señor, evaluar todas estas cosas. Y quizás no sea el pastor que ustedes quieren, pero de pronto sí soy el pastor que ustedes necesitan. Pero por eso le digo, vamos a ver la verdad. ¿O a usted le gustaría estar enfrente de un médico que le dice mentiras? ¿Ah? ¿O a usted le gustaría o que su médico lo engañara? Que de pronto le dice, no, es que le va a doler la cabeza cuando realmente le está doliendo el pie. No, para eso somos los pastores. El secreto más grande es poder aplicar los principios de la palabra del Señor. Bueno, como dividimos este tema en 2 partes, vamos a dejar el resto para mañana. Entonces, quiero decirle a todos los hermanos, los amigos, que nosotros crecemos es aplicando los principios de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos en esta mañana.